Continuar con nosotros. Y bueno, ahora vámonos con un tema muy importante y duro, sobre todo, porque en México una generación de jóvenes ha crecido sobreexpuesta a la crisis de inseguridad que vive en nuestro país, y así es la problemática que relata el recién estrenado libro Un sicario en cada hijo te dio. Este texto incluye testimonios de niños y niñas desde centros de reclusión de menores. Es un texto muy importante de leer, es duro, muy duro, porque retrata de una forma muy diferente la manera en la que pues la reinserción social en este país, o la razón por la cual la reinserción social en este país puede a veces resultar tan complicada. Ojo, no imposible. Sobre todo quienes son las autoras de este libro son las primeras en que creen que la reinserción como tal es posible, pero estos testimonios son importantes de conocer. Por eso he invitado esta mañana, y les agradezco muchísimo, además, estar aquí en el estudio, a Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. Bienvenida. Gracias, Saskia, como siempre, y Mercedes Llamas Palomar, que viene desde Guadalajara para estar en este espacio. Gracias, Mercedes. Gracias. Muy buenos días. Un sicario en cada hijo te dio. A mí desde el título es desgarrador. Sí. Es una realidad, yo creo que muy fuerte. Cuando nos sentamos Mercedes, Fernanda y yo a platicar de este libro, fue bien duro, porque algo que hemos visto en los centros de internamiento, especialmente desde el 2016, es que hay más niños que están siendo cooptados por la delincuencia organizada, y que están siendo entrenados, promedio 8 o 9 años, Mónica, donde los están metiendo a literalmente universidades del crimen, que son como estos centros que tienen en la sierra y demás, y los entrenan a matar, los entrenan a dejar de ser empáticos, y ya es un modus operandi. Antes, cuando tenías los Arellano Félix, esa vieja escuela de narcotraficantes, había códigos de conducta muy específicos: no niños, no mujeres. Con los nuevos grupos ahora no hay escrúpulos. No hay. Y fue un tema muy duro que decidimos documentar, y qué mejor que a través de las historias mismas de ellos, que hoy están dentro de comunidades de tratamiento purgando medidas por delitos como homicidio, secuestro, sicariato, que es los que... Me imagino que no nos podemos ni imaginar la cantidad de jóvenes que están envueltos en esta situación. ¿Cómo eligieron los testimonios para este libro? ¿Cuál fue el criterio de decir, este sí lo cuento, este es más importante que este? Yo diría que todos son importantes, igualmente desoladores, pero ¿cómo fue el criterio de selección? Bueno, yo creo que una cosa muy importante era la edad. Estamos viendo, como ya nos dijo Saskia, que son niños que empiezan a los 8 o 9 años. Entonces, para nosotros lo que queríamos ver es qué está sucediendo y por qué están llegando ahí. Entonces, edad y factores de riesgo. Entonces, ver qué niños tenían menor edad y mayores factores de riesgo para llegar a estos grados. Encontramos un niño que empieza, como ya lo dijo Saskia, a los 8 o 9 años, que no te puedes imaginar todo lo que dice, que lo relata en el libro. Son 6 relatos de 6 adolescentes, 2 mujeres y 4 hombres, que nos relatan cómo iniciaron en todo esto y cómo todos los factores de riesgo que tenían alrededor, familia, escuela, etcétera, etcétera, los llevaron a esto, ¿no? Porque muchas veces pensamos, son robados, ¿no? Tenemos ese mito de que son robados, pero a veces sí son obligados, son robados, pero muchas otras veces no tienen otra oportunidad. Ese es un tema de cultura también, algo que vimos mucho. Creo que lo que Mercedes dice es muy importante, que es, realmente no tuvimos que meternos mucho en ver, a ver, tu historia sí, tu historia no. Todas las que están en comunidades de tratamiento son desgarradoras. Hay un niño que hablamos ahí, que a los 6 años se volvió un niño de la basura, un niño de la calle, y empezó a los 8 o 9, ya estaba siendo usado para cooptar a niños que salían de un kinder, robarlos, les inyectaba una dosis pequeña de heroína, y esos niños eran vendidos para un tema de órganos, venta de órganos ilegales, a los 8 años. Pues tú imagínate a los 14 cuando lo detienen, ¿qué no hacía ese niño? No son historias, Mónica, necesariamente que fueron escogidas a la medida, fueron literalmente al azar. Y eso es lo que está de miedo. Mencionas cuántos niños. Yo calcularía, y con Redim, con Juan Martín... Justamente iba para allá en un tema, pero a ver, termina tu idea y te voy a decir algo. Hemos calculado entre 35 y 45 mil niños que hoy por hoy están
enfilados y perfilados en la delincuencia organizada. Y como lo dice Mercedes, cuando escuchamos reclutados, es bien importante que entendamos que no es, como lo vemos en África, por ejemplo, necesariamente, que llegan las camionetas de los narcos y se roban a los niños y se los llevan forzosamente. Lo grave de esto es que se han generado comunidades, se han generado estados donde, como tú lo dijiste al principio, la cultura, la exposición a la violencia hace que se idealice este mundo. Tuve justamente oportunidad de participar en varios foros, pero particularmente en uno con Redim sobre los derechos de la infancia, donde ahí se señalaba con muchísima puntualidad, estaba incluso el Ricardo Bucio, el titular de CIPINA, con muchísima puntualidad esta suerte de entrenamiento donde a los niños en México se les quita ya no nada más el futuro, la esperanza de futuro. Es decir, si tú no tienes futuro, no importa. Así los capta el crimen organizado y los entrenan hasta para morirse. ¿Es esta la realidad que está retratada en este texto? Sin duda. Yo no sé, Mercedes, tú qué opinas, pero yo algo que vi mucho es, prefiero vivir un par de años bien, unos cuantos años bien. Cuate Inegi sacó un estudio donde habla que el promedio de un niño sicario de vida es de 3 años. Y hablas con ellos, no sé tú cómo lo sentiste, pero hablas con ellos y te dicen, bueno, igual y me muero o me matan, probablemente a los, 20, 21, quizá antes, pero por lo menos viví bien y viví digno, no viví en la pobreza. Y también con respecto a lo que dices, Saskia, tienen como una máxima de o yo mato o me matan. Sí. Entonces es una máxima de supervivencia de tengo que hacer lo que me están diciendo porque si no me van a matar a mí. Entonces aquí vemos una ausencia de Estado de Derecho absoluto, porque si yo me salgo de aquí, estoy en una vulnerabilidad total en la que me matan mis mismos compañeros. ¿Qué estamos haciendo en México para impedir esto? Tenía miedo que me preguntaras y que nos preguntaras eso. Nada, fíjate que Mercedes Castañeda, una de las autoras, y yo fuimos hace unos años con el gobierno pasado a hablar con gente de alto mando en la Fiscalía, porque teníamos un caso de Daniel que nos decía, quiero salir de aquí y ya no regresar a lo que hacía antes. Él tenía un tema de desaparición forzada. ¿Y qué hago? Ya me mataron, le mandaron a sus papás, a 2 primos, y a su esposa la tenía con sus 2 hijos escondidas, un chavito de 17. ¿Qué hago? Ayúdenme. Fuimos a la Fiscalía y dijimos, oigan, ¿qué hacemos? A ver, tenemos estos niños que ya no quieren regresar a estos espacios, ya no pueden regresar a los mismos hogares, ya no pueden regresar a las mismas comunidades. ¿Qué hacemos? Se voltearon y dijeron, ¿sabes qué, a Mercedes? No tenemos nada que ofrecerles, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Lo que ustedes hagan es más que bienvenido. También hay una complejidad en sociedad civil. Nosotros desde Reinserta hemos desmovilizado a muchos niños, estamos en contacto con muchos estados, los traemos, vemos dónde viven, cómo podemos generarles un modelo de reinserción, pero lo que es bien complicado es no te puedes aventar el tiro sola. Es que me estás hablando de los esfuerzos de la sociedad civil. Mi pregunta fue, ¿qué estamos haciendo en el país? Entonces, ¿desde el gobierno no se está haciendo nada para impedir esto? Nada. Hubo una propuesta de Alfonso Durazo en su momento, pero es algo que se quedó en letras muertas por completo. Y yo sí, personalmente, y tú que fuiste quien compiló el libro completo y lo juntó, hizo todo, no sé si lo sentiste mucho, pero esta como impotencia de decir es un problema real y no estamos haciendo absolutamente nada. Al contrario, yo creo que las leyes actuales, no estoy diciendo que no debe haber leyes, por supuesto debe haber leyes, pero las del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes dejan a los niños desamparados cosas, claro. Porque hay edades, por ejemplo, de los 14 años para abajo no se les puede meter a un centro de internamiento, y entonces la delincuencia organizada también aprovecha eso, dice, a este niño no me lo van a poder meter, entonces yo lo utilizo como carne de cañón. No estoy diciendo, evidentemente tiene que haber leyes, pero entonces tendría que haber medidas en externamiento en la que se proteja a estos niños. ¿Sabes por dónde podrían empezar? Que te escucho hablar hay una ley que es, te acusan de trata de menores si eres adulto y te agarran delinquiendo con un menor. Y eso pasa mucho, y en México no hay un solo caso que ha sido juzgado y sentenciado por pues eso. Es interesante poner eso y sobre la mesa, claro. Eso ya está sobre la ley. Si yo traigo un camión lleno de droga y viene conmigo un chavito de 12, 14, 16 años, no nada más se me imputa narcomenudeo o narcotráfico, también explotación de menor. Y yo creo que por ahí podría ser jurídicamente, pero no lo aplican. Algo que hemos visto muchísimo es que sueltan a los niños. Como las sentencias son tan bajas y es muy complicado. Y son menores de edad, y siempre juzgar a un menor de edad o de retener a un menor de edad y reinsertar a un menor de edad resulta tan complicado. Pero si no podemos reinsertar a los mayores en este país, imagínate a un niño que además le robaron la esperanza de vida, le dijeron, tu vida está bien como tú decías, describías, está bien que te la pases bien 3 años, de todas maneras te vamos a matar por estar en las condiciones en las que crecen, ¿no? Un sicario en cada hijo
te dio, ¿en dónde lo podemos encontrar? En Sótano, Gandhi, en todas las Liverpool, librerías. absolutamente. Entonces, en Amazon también estamos dentro de fantástico. los 100 libros más vendidos de México. Muy bien, Ahí estamos pues en el muchas 37. felicidades. En el 37. Sí, Y eso. sabes que algo que sí quiero mencionar, Moni, es el libro está dividido en 3 partes. Uno sí son testimonios de niños sicarios, de niñas sicarias. Sí. La segunda parte es el análisis criminológico y lo que decía Mercedes, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pero lo más importante, casos de éxito al final. Entonces, la reinserción Eso es sí importante. se puede. Ahí y eso está. lo tenemos que Y hacer. lean rápidamente porque ahí viene la segunda parte, entonces para que lo vayamos calentando. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, muy Mónica. buen día.